Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta bendísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Las Déboras de este tiempo te invitan este sábado 4 de junio. Las Déboras de este tiempo, año 2022, junto al apóstol Yolanda Carolio, te invita sábado 4 de junio. Con la visita de la pastora Mercedes Mengasini. Mujer, Dios no solo te bendice, Él hace de ti una bendición. 8 de octubre, 4186, sábado 4 de junio, 15 horas. Sí, en el libro de Romanos, capítulo 14, en el versículo 15, ayer, dice, así dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y hoy el versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien,
y es una advertencia. El apóstol Pablo habla de que, bueno, la comida, por tu comida, por lo que tú piensas, conforme a lo que comes, tu hermano no sea entristecido, contristado, apenado. Dice, porque ya no andas conforme al amor. O sea que la obra de Dios, en cada momento y en cada tema y en cada particular situación, tiene que tener el amor de Dios. Ya no andas conforme al amor. Y el amor es lo que hace que la obra de Dios funcione, que el reino de Dios funcione. El amor es el elemento fundamental, podríamos decirle, el sentimiento, la decisión, porque ya hemos decidido no juzgarnos más unos a otros, sino amarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo dice, no sea, y esto que no sea, lo conecta con una palabra que dice pues, no sea, pues, conectar esto, vituperado vuestro bien. Y esto, vituperado, quiere decir censurado, allí rechazado, ¿no es cierto? Rechazado dice con dureza, censurado, desaprobado, con dureza desde el público, porque vituperar es cuando alguien es vituperado o avergonzado públicamente. El ministerio público del Señor Jesús fue vituperado, lo rechazaban públicamente, ¿no es cierto?, para avergonzarlo. Eso es el escarnio, es el vituperio. Y esto es lo que el apóstol aconseja, que no sea, pues, vituperado vuestro bien. Quiere decir que mientras hacemos la función de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cuando estamos haciendo la función ministerial pública, que no sea censurado, que no sea vituperado, censurado, desaprobado vuestro bien. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria, y en esa trayectoria de tiempo que nosotros ministramos, tenemos muchas ocasiones o situaciones de que en el obrar diario con una familia o con otra, sea vituperado vuestro bien. Quiere decir, si uno actúa bien con una familia, con otra y otra, no va a quedar un mal nombre, un vituperio a nuestro bien que hagamos. Porque en la trayectoria del tiempo y la administración como oficio, que somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, la gente va a dar testimonio y yo tengo que tener un criterio, porque si no el mal nombre va a surgir. Si trato mal a una persona, otra vez trato mal a otra, por una razón o por otra, por una cuestión o por otra, por lo que sea, en el tiempo, en mi trayectoria, en mi ministerio público, va a quedar una mancha. La gente no sabe lo que nosotros sabemos. Tal vez usted sepa que una familia son mala gente, por ejemplo, pero esa mala gente no es para todos. Y más en la iglesia, que yo diga que es mala gente, no me van a creer cuando una familia dice que el pastor es malo, o que la gente que está en la iglesia no es buena. Entonces, una familia da mal testimonio ya, que para vuestro bien, ¿ve? Ya no está vuestro bien, ya hablan mal. Otra familia por otra razón, y en el tiempo, nuestra trayectoria comienza a tener públicamente una censura, un vituperio. Entonces dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Entonces el trabajo, el oficio, la actividad que nosotros llevamos a cabo en la iglesia tiene que tener un cuidado extremo para que no seamos desaprobados, para que no seamos censurados. Entonces, va tu familia a la iglesia,
y tú tienes conflicto con tu familia tal vez. Y la gente de afuera ve ese conflicto, ¿no es cierto? Ellos saben, lo que ellos saben es que es tu familiar, que es tu pariente, que es parte de tu casa, de tu familia, ellos saben eso. Lo que no saben es que hay diferencias, lo que no saben es que hay maltrato, mal carácter, mala forma de expresarse. Entonces la gente lo que ve es que hay un destrato, que hay una situación, que hay una pelea, que hay una división. Y entonces ellos dicen, ¿cómo? Con la misma familia tiene problemas. Entonces ahí es vituperado nuestro bien, nuestro ministerio, porque nosotros tenemos que impartir bien, no estamos para juzgar o condenar, estamos para amar a la gente. Y cuando uno ama a la gente, deja que ellos tengan dificultad, pero no nosotros nunca. Entonces muchas veces nosotros obramos de tal manera que queda, ¿no es cierto?, en el registro del tiempo, quedan nuestras actuaciones en el testimonio de cada familia. Cada familia tiene un testimonio de la iglesia, bueno o malo, y todo eso va a hablar bien o mal de nosotros. Por eso dice el apóstol, no sea pues vituperado vuestro bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos allí testimonios de la palabra del Señor en cuanto a la vida y a las situaciones que ha vivido cada vida. Por eso está escrito en la Biblia el testimonio. Hay un testimonio de Moisés en el libro de Hebreos capítulo 11, ahí vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 24, hay un testimonio, todo está registrado. Y entonces, en nuestro registro de la vida, a lo mejor no está escrito todavía, pero el Señor lo tiene registrado, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, ya siendo grande, cuando era pequeño, vivía ahí en la casa de Faraón, pero cuando ya llegó a grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Mire, ahí ya no quiso eso. Escogiendo, dice, antes ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, él no quería gozar de los temporalmente del pecado, de los deleites del pecado, sino que él rechazó eso y ahí fue para ser maltratado con el pueblo de Dios, porque no vemos que Faraón somete al pueblo de Dios, y él eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él declaró que él era hijo de los hebreos. Y aquí mire, y ahí el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, dice, en el galardón. O sea que él aceptaba el vituperio de Cristo. ¿Y cómo sabía Cristo? Claro, si él había recibido, allí en Éxodo 12, había recibido la Pascua, cómo se debía ofrecer el cordero sin defecto, en los días que tenía que estar dedicado, inmolado, dedicado quiere decir, para este fin en la cual iban a salir de Egipto, y con esa salida el ángel de Jehová no iba, donde veía sangre, no iba a pasar con muerte. Y esto hablaba de una persona, porque si veían la sangre, ahí el ángel no iba a tocar esa casa iba a tener vida porque alguien había muerto por ellos, la vida de alguien había sido puesta por ellos. Y entonces dice que eligió el vituperio de Cristo. Moisés sabía interiormente que había alguien que ponía la vida por ellos, sabía interiormente lo que Cristo iba a hacer. Teniendo, y esto lo deducimos por lo que la Escritura nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces, cuando leemos
en otros pasajes bíblicos, ahí en el libro de Hebreos también, en el capítulo 3, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, todo el tiempo que estuvo en la casa de Dios. Entonces, quiere decir que hay registro de nuestra trayectoria. Y si nuestra trayectoria no tiene un criterio de hacer bien, usted hoy puede echar a una familia, mañana puede echar a un joven, pasado mañana puede tener maltrato con alguna persona, pero todo eso, no lo olvidemos, va a quedar registrado. Todo eso va a quedar en el testimonio de gente. Entonces dice, no sea, pues, vituperado vuestro bien, rechazado, desaprobado, censurado públicamente, porque ya Cristo pagó el precio, siendo que Él hacía totalmente bien, pero las autoridades religiosas de aquel tiempo lo vituperaron, rechazándole, censurándole, desaprobándole públicamente todo. Entonces, él ya pagó el precio, pero el apóstol Pablo menciona que tengamos buen testimonio públicamente, buen testimonio, a eso se refiere. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en estado continuo. Mire, esto es lo que digo, paternidad es un estado continuo de hacer las cosas con los hijos. Por eso ese estado continuo, permanente de hacer las cosas es de ser padre. Paternidad es ser padre. Cuando usted cuida a la congregación siendo con un corazón de padre, usted nunca va a maltratar a las personas, no va a juzgar más. Hemos decidido que no nos juzguemos más unos a otros, que no nos juzguemos más. Entonces, si hemos decidido eso, nosotros cuidemos, no sea pues vituperado vuestro bien, que dice Romanos capítulo 14, versículo 16, que estamos leyendo. Entonces, tengamos mucho cuidado de nuestro trabajo, porque a veces nos creemos dueños y maltratamos o echamos o juzgamos o menospreciamos al hermano que es débil, que porque come esto, o porque guarda el día de aquello, o porque esto, o porque lo otro, o porque yo soy más espiritual, o porque yo soy más maduro, porque él es rebelde, porque él no quiere, porque él no hace. Y entonces no es por lo que haga, es por la sangre de Cristo que fue comprado, es por la sangre de Jesús que pagó precio, que murió, dice, por ese débil, que lo recibió, aceptó, y que está en la iglesia, y la iglesia no es nuestra. Entonces ahí está en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay gente que se hace dueño de la iglesia y maltrata a una familia, maltrata a los parientes, maltrata a las personas, y cuando quiere acordar tiene un mal nombre en la localidad, en la ciudad, en ese lugar, tiene un mal nombre. Es vituperado su bien, ya no tiene bien, la gente ya no lo quiere. Sabe públicamente, por testimonios de la familia que tiene contacto a mí, de que y no condenados. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando leemos en Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, acá tengamos cuidado, porque a veces decimos, soy vituperado por Cristo, y no, es por la mala forma de obrar. Muchas veces, si somos vituperados por Cristo, bueno, eso, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, no se trata de que yo por Cristo
hablan mal, nos critican. No, porque si uno expresa bien los ministerios, si uno estamos para salvar y tenemos un corazón de padre, no vamos a tener conflictos y situaciones con muchas personas, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido, es benigno. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, si es por Cristo, que bueno, sí, hablan, pero una vez que uno, con esa persona que criticaba, le presenta a Cristo y el amor de Dios en Cristo para salvarlo, esa persona se convierte. Esa persona dice, mire, yo no sabía, yo criticaba sin saber. Pero una cosa es que critique sin saber y otra cosa es que alguien que ha estado en la iglesia y que ha sido maltratado y que ha sido juzgado y menospreciado porque era débil o porque era esto o porque era lo otro. Usted a lo mejor tiene razón. Hay pastor que me dice, sí, pero esa familia aguántela usted. No es que hay que aguantarlo, no, sino que esa familia fue comprada por sangre de Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Pueden ser conflictivos, pueden ser tóxicos, pueden ser como usted le llame, pero usted tiene que tener el amor de Cristo, porque para eso los trajo, para transformarlos, para cambiarlos a través de su vida, que está ministrando, oficiando en esa casa de paternidad. Por ahí muchas veces tenemos un mal testimonio que decimos casa de paternidad y se lo maltrata a alguien que es débil en la fe. Entonces, esa casa de paternidad ya no es una casa de paternidad. Es una casa donde está oficiando a alguien que no tiene el amor de Cristo, que no usa los sentimientos y las decisiones o los elementos que Dios nos da para hacer la obra del Señor, esa obra que es de amor, esa obra que es de entrega, esa obra que Cristo tomó el lugar del pecador y pagó el precio en la cruz con su sangre por nosotros. Entonces, que sea un poco mejor o un poco más bueno o menos bueno, un poco más amable o menos amable, eso no debe interesarnos a nosotros. Debe interesarnos que esa persona tenga conflictos o no, y además vienen con conflictos emocionalmente, vienen quebrados emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, familiarmente, socialmente, vienen quebrados, vienen destruidos, vienen maltratados, y llegan a la iglesia así. Entonces que con el amor hay que sanarlos, liberarlos, bendecirlos. Así que 4:14, primera de Pedro, dice, si sois vituperados por el amor por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, los que no los conocen, bueno, ellos pueden hablar mal tal vez porque ellos van a vituperar a Cristo, pero nosotros lo vamos a glorificar. Pero cuando tenemos una trayectoria en la cual nosotros hemos hecho mal a uno, mal a otro, es vituperado vuestro bien es vituperado. No sea, dice, pues vituperado vuestro bien. Por eso tenemos que estar muy atentos, amados del Señor. Segundo libro de Corintios, capítulo 6. Por eso estamos hoy recibiendo esta unción, recibiendo este manto, esta gracia, de que cada día tengamos un amor paternal, tengamos un amor de Cristo para hacer su obra, su plan, su gobierno, porque Él pagó el precio por las personas. Él puso su vida. Nosotros somos sus siervos, los que llevamos adelante su gobierno aquí en la tierra. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, dice, no sea vituperado. Mire qué palabra. El apóstol Pablo a los corintios les cuidaba las iglesias, cuidaba a los que ministran, cuidaba a los que atienden la obra de Dios. Los líderes cuida el apóstol, y yo cuido a que cada liderazgo en cada congregación, casa de paternidad, sea gente de amor,
sean gente que comprenda, que entienda que el otro viene quebrado, viene censurado, viene, bueno, rechazado familiarmente, socialmente, espiritualmente, psicológicamente y bueno, y emocionalmente vienen con dramas, pero tenemos que con el amor sanarlos. Por eso decimos sanidad interior, es porque el Señor sana el pasado de todos esos ataques que tuvieron en este mundo, que no tiene piedad ni compasión con el enemigo. El enemigo es el que hace mal a todos, pero llegan a la iglesia y tienen que llegar como al hospital del alma, o al hospital, a la clínica del alma, donde se lo cura, se lo atiende, se lo recibe, se lo lava, se lo limpia, suciedad, toda inmundicia. Allí no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo me quedo ahí impactado, que el apóstol padre, ese padre apóstol, tenga cuidado de las congregaciones como miraba el apóstol Pablo a Roma, o a los corintios, o a los efesios. Mire, las cartas del apóstol Pablo son un instructivo permanente y constante de paternidad, porque así como un padre cuida a la familia biológica en todas las áreas, en salud, en vestimenta, socialmente cuando los envía al colegio, y cuida a su familia en todas las áreas, así un padre ministerial debe cuidar a la familia de Dios en todas las áreas, psicológicamente, espiritualmente, cómo salen a la calle, cómo se visten, cómo actúan, cómo hacen, todo es la universidad de Dios, la iglesia, la casa de paternidad, es donde un padre enseña de parte de Dios toda la doctrina, toda, no alguna doctrina. Y toda la doctrina del Señor es algo maravilloso, es pura, es santa, la palabra que sana, que convierte el alma. Por eso es algo maravilloso, algo precioso lo que el apóstol nos encomienda. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, a nadie. Mire, esto hay que tener muy en cuenta esta palabra. Dice, sí, no, porque usted mira cómo son, hay que aguantarlo porque son así, porque son así. No, que sean así o sean así, yo debo cuidarlo, no poner ningún tropiezo. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Bueno, yo no soy de cambiar a ministros de una ciudad a otra, solamente si Dios me lo pone en el corazón. Bueno, y lo he tenido que hacer, porque el mal nombre ministerial ya está. Entonces, ese lugar ya no le corresponde. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos cada día, porque a lo mejor no está el supervisor ahí, a lo mejor el padre ministerial no está ahí, y como no le ve ahí, hace lo que quiere hacer con su carácter, con su forma de ser, con su agresividad, con su violencia, con su dureza, con palabras durísimas, pero luego se sabe un mal testimonio. Se sabe que ha puesto tropiezo a una familia, se sabe que hay una familia que está afuera, que debería estar adentro, por el maltrato, por la mala forma de atención, porque tenía razón o no, eso no importa, porque muchas veces sí, pero yo tengo razón, no, la razón no sirve ahí, Cristo murió por esa gente, Cristo pagó el precio, son débiles en la fe, hay que tratarlos lo mismo que los demás. Hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que bendecirlo. Yo bendigo a los apóstoles, bendigo a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, maestros, discípulos, a la amada iglesia, los bendigo. Tengamos muy en cuenta y atención a esto que se nos ministra cada día, porque cada día el Señor nos hace avanzar, cada día nos hace prosperar, cada día nos hace progresar, cada día el Señor nos advierte para que seamos esa gente del reino de Dios, porque el reino de Dios es maravilloso. Los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998.
2406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aguedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera, 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional, ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional, congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Trasladando un sentir que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Podemos decirle, yo le puse un título a esta palabra en algún momento, que Jesús va donde le llaman, pero no permanece en todos lados. Amén. Ese es el título de esta palabra. Jesús va a donde le llaman, pero no permanece en todos lados. Y esto vino analizando un poco la palabra, teniendo en cuenta lo que la palabra del Señor nos da dos ejemplos. Hay dos hogares distintos, dos casas distintas, de personas que anhelaban o deseaban justamente que Jesús vaya y quede allí en su casa, ¿verdad? Así es. Y el resultado de estas dos casas fue totalmente distinto, porque la actitud de quien lo llamaba fue distinta. Y vamos a hacer referencia a la primera casa, que es la casa de un hombre llamado Simón. Esto está en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, donde un hombre llamado Simón, que era fariseo, en el versículo 36 en adelante dice la historia de esta manera. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y dice, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de
él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, dice, con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Cuando vio el fariseo, el dueño de la casa, ¿verdad?, Sí. que le había convidado, que lo había invitado a Jesús, dijo dentro de sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, tengamos en cuenta que aquí la palabra dice bien clarito que dijo dentro de sí, o sea que no lo expresó públicamente, ¿no? Pero Jesús, que conoce todas las cosas, el versículo 40 dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿es esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta, dice, esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, le digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le respondió, y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a ella, perdón, le dijo. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Y esta es la primer casa, mi querido pastor Alejandro, cada amigo que nos está escuchando en esta mañana, es la primer casa que tomé como referencia. Una casa que había un hombre religioso, fariseo, que verdaderamente comienza la historia diciendo que le rogó a Jesús que comiese con él. O sea, el hombre tenía intención de servirle un alimento, una comida, algo al maestro. Pero dice que esta persona, por lo que estamos viendo en el análisis, tenía intenciones de que venga el maestro, pero no tenía intenciones de poder ser corregido, quizás en sus aptitudes, ¿verdad? Porque en su aptitud estuvo solamente darle el alimento, pero no tuvo lo que en ese momento te comento, enjuagar con lágrimas, o mejor dicho, lavar los pies, besarlo o ungirlo. Era una forma de poder estar demostrando la gratitud de quien recibía a uno que venía de afuera con esos gestos. O sea que no era nada extraño lo que Jesús después le dijo: tú no me besaste, tú no me lavaste los pies, tú no me ungiste absolutamente con nada. Y esta mujer que vino aquí a tu casa, la cual en tu corazón tú le estás juzgando, esta mujer no cesó de hacer estas cosas desde que entró. Es decir, aquí estoy viendo bien clarito una casa que podemos decir puede ser una persona, puede ser un hombre, una mujer, que anhela que Jesús sea parte de su vida, claro, que deseamos que Él sea parte de nuestro caminar. Qué mejor que tener a Jesús en nuestra casa, ¿verdad? Qué mejor que tener al Maestro en nuestro hogar. Y aquí vemos que la intención inicial de Simón, este hombre, no era mala, pero lo malo no estaba en la casa en sí, sino que lo malo estaba en el corazón de ese hombre.
Y ese hombre, claro, respetando la imagen de Jesús, en su interior decía, si este fuese profeta, conocería quién es esta mujer. O sea, había un espíritu de juicio, había un espíritu de no amor, bien clarito, no amor, ¿verdad? O desamor, para con aquella persona que también estaba en su casa. O sea, en otras palabras, el fariseo seleccionaba a quién le daba amor y a quién no le daba amor. Seleccionaba a quién le agasajaba y a quién no le agasajaba. Creo que jamás ese fariseo hubiese hecho sentar en su mesa a esa mujer para que comiese como lo quería hacer con Jesús. Porque la invitación fue para que venga a comer a su mesa. Y aquí estamos viendo, por eso el título de esta prédica o de este mensaje, Jesús va a donde lo llaman. Jesús no se negó a ir ahí, pero no permanece en todos los lugares. Esa casa no estaba preparada para poder recibir al maestro y para poder agasajar al maestro como corresponde. Hay muchas veces, hay vidas, hay hogares, hay familias, hay matrimonios, hay ministros, hay ministras, hay siervos y siervas que deseamos que Jesús sea parte de nuestro caminar y nuestro andar, pero quizás muy poco hacemos para que el maestro se pueda sentir cómodo. Me trae también a memoria la mujer tsunamita, que vio que ese varón que pasaba, que era el profeta, de tanto en tanto pasaba por ahí, y ella reconoció que en ese hombre había un hombre de Dios, y le dijo a su esposo, mira, yo creo que este varón es un varón de Dios, que no le hacemos una pieza, que no le damos un lecho, que no le ponemos una mesa, un candelabro, y cada vez que venga por aquí, reposando y quedando en nuestra casa. Y vemos que esa actitud que tuvo esa otra casa, ya no estoy hablando de Simón, estoy hablando de una casa donde la mujer preparó un ambiente para que la gloria de Dios venga. Y es aquí que esa casa que preparó Dios el ambiente para que la gloria de Dios venga, recibe un hijo cuando esa mujer ya, por causa de que su esposo era mayor, ya no podía tener hijo, concibió un hijo. Es decir, recibe una resurrección de ese mismo hijo cuando la muerte abrazó la vida de su hijo. ¿Y dónde fue que lo puso? Lo puso en el aposento del lugar que había destinado para que ese lugar sea un lugar donde pueda manifestarse el amor de Dios. O sea, el fariseo tenía una casa donde anhelaba que Jesús vaya, pero no tenía un corazón dispuesto para que eso acontezca como correspondía. El fariseo tenía quizás los medios para proveerle a Jesús. Y esta mujer prostituta, capaz que toda su vida había querido cambiar su vida, su caminar, y estuvo quizás, porque el perfume de alabastro es un perfume muy caro, es casi equivalente al precio del perfume de nardo. Es un perfume que en la Biblia decían que aproximadamente estaba en el orden de 300 denarios, es decir, era muy importante. Quizás esta mujer, sin tener un lugar donde cobijar y sin hacerle una invitación al maestro, había preparado todos sus días en su corazón para tener esta oportunidad. Y cuando tuvo la oportunidad, automáticamente no se negó y llegó a los pies de Jesús. Yo digo, ¿cuánta gente hoy, quizás con circunstancias no tan oscuras como la de esta mujer, que era una pecadora? Acá dice que era pecadora, no dice puntualmente si era una prostituta, no dice si podría haber sido alguien que robaba, ¿verdad? Es decir, era una pecadora. Dice que era una pecadora, ¿verdad? Es decir, a veces identificamos a la pecadora como la mujer esa que fue apedreada. Aquí dice que era pecadora la Biblia, no dice puntualmente qué clase de pecado tenía. Pero quizás el fariseo se consideraba que él no tenía pecados. Quizás el fariseo se consideraba que era tan perfecto que no necesitaba rendirse a los pies de Jesús jamás. Y esto muchas veces es una contradicción, ¿verdad? Esta primera parte de esta palabra es la expresión de una casa, porque estoy hablando de la casa del fariseo,
donde vemos que había una intención, pero no habían las condiciones para que Jesús permanezca en ella. Así que el mayor trato que Dios tuvo, o que Jesús tuvo en ese momento, con el fariseo le dijo un par de cosas nada más, pero el hecho de perdonar pecados, el hecho de bendecirla, el hecho de decirle que comience una nueva vida, fue para la actitud de esa mujer, ¿verdad? Yo creo que esa mujer, sin tener una casa visible, que capaz que por ahí sí la tenía, cuando volvió a su lecho, a su hogar, el perfume que ella tenía en su vida, ya lo transmitía en su hogar. Amén. Así que este es el primer aspecto de la exposición de esta palabra. Pero vamos a otro lugar de la palabra de Dios en el mismo libro, en el libro de Lucas, pero ya en el capítulo 19. Allá en el capítulo 19, querido pastor, nos vemos a Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Y este hombre, mira, quizás era tan pecador como esa mujer. Creo que lo era, sí. Pero dice la palabra del Señor de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, y además era pequeño en su estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a ese lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay un aspecto muy importante, amados. Aquí estamos viendo una actitud. El fariseo ofrecía su casa porque se creía digno de que Dios pueda estar allí. Pero este hombre lo único que procuraba era conocerlo. Él sabía que su casa no estaba en condiciones, pero en su interior había una disposición distinta de su corazón. Este hombre en su corazón ya no estaba pensando tengo que arreglar la casa o preparar la comida como hizo Simón, el fariseo, sino que solamente con el hecho de poder conocerlo, verlo, llegar a observar al maestro, él ya consideraba como que algo maravilloso se estaba ocurriendo en su vida. Y qué bueno cuando las aptitudes, sabemos perfectamente que el fariseísmo era un espíritu de altanería, era un espíritu de superioridad, era un espíritu donde se creían que estaban por encima de los demás, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra: al corazón constricto, humillado, a quien Él recurre. Y aquí vemos a este hombre que subió y se dio cuenta de que no podía llegar por su estatura. Pero qué bueno, porque el Señor dice que lo observó. Ahora yo creo que lo observó cuando estaba en medio de la multitud y no lo podía ver. Creo que lo observó cuando estaba corriendo delante, porque sabía que Jesús tenía que pasar por ahí. Yo creo que él buscó las mil y unas formas lógicas para poder estar estando visible para el Señor Jesús. Qué bueno cuando alguien le abre el corazón al Señor. A veces en nuestras oraciones, incluso personales, muchas veces tratamos de poder estar poniendo palabras bonitas, pero no queremos abrir nuestro corazón, desnudarnos. Este hombre no se quiso ocultar, se quiso mostrar: aquí estoy, Señor, mírame, Señor, me puse en este árbol. El Señor no pasó desapercibido, y dice que hacia arriba le dio: date prisa, porque es necesario que pose en tu casa. Mira qué distinto que es una casa que se ofrece es incorrecta. Ese es un corazón del Señor, ve que es incorrecta, por más que estaba. Yo quiero que entendamos esto, que es muy importante. A veces creemos exterior que va a conquistar el corazón del Señor.
A veces creemos que la parte visible es tan importante. No estoy diciendo que uno no tiene que estar atento a esos detalles, sí que tiene que estar, porque también a Dios se lo debe honrar de diversas formas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que el Señor estaba viendo en querer ingresar en esa casa y posar en esa casa. La palabra de Dios dice ahí es necesario. Es decir, cuando Dios dice que es necesario, era como que si no pasaba lo que tuvo que pasar, que Jesús pose en esa casa no iba a suceder lo que tenía que suceder. Hay hogares que hoy por hoy, amén, están abrazando una irrealidad, están abrazando una mentira, y quieren que en esa casa Dios se pueda manifestar. No. Este hombre ya había preparado su espíritu, su pensamiento, su corazón para tener un encuentro con el Señor, y el Señor no pasó desapercibido eso. Es decir, fue totalmente distinto a Zaqueo. Este hombre, Simón el fariseo, en su interior empezó a hablar, empezó a murmurar, empezó a sospechar. Es como cuando a veces vas a la iglesia y en vez de poder estar aprovechando lo bueno, estás por criticar, estás por observar, estás por... No, Dios no te llamó para esas cosas. Ese corazón no sirve. Aquí vemos un corazón, amén, de alguien que estaba dispuesto a mostrarse. Mírame, Señor, aquí estoy yo soy el que te necesito, yo soy el que te quiero ver, yo soy el que hizo el esfuerzo. No hace falta que ni te pegue un grito como lo hizo el ciego. Dijo el ciego, había el ciego Bartimeo, él tuvo que gritarle: Jesús, hijo de David. Bueno, aquí no, aquí este hombre se puso ahí y el Señor lo miró, lo vio. Amén. Y dice el versículo 6, escuche bien, dice: entonces el hombre Zaqueo, descendió a prisa y lo recibió con gozo. Gloria a Dios. Y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa casa estaba perdida. Esa casa estaba en destrucción, espiritualmente hablando. Pero consiguió el corazón de un hombre que se dispuso a cambiar. No fue el hombre como el fariseo que lo recibió, lo invitó, le pidió, le rogó, dice: venite a mi casa, pero no cambio. No, este hombre se mostró con gozo, preparó su casa, lo recibió el maestro, pero estaba dispuesto a cambiar. Y eso marca la diferencia. Para que en una casa se pueda ver la manifestación de Dios y una restauración, o para que en una casa se pueda ver al hombre mostrándose y no a Dios mostrándolo. Y hay muchas casas que hoy por hoy siguen mostrando las condiciones de los hombres, lo que le gustaría al papá, a la mamá, a esto, al otro, y no verdaderamente lo que Dios quiere mostrar. Amén. Lo que necesitaba Jesús era una mujer como esa mujer que derramó su perfume, que lloró a los pies, que le secó con sus cabellos, y necesitaba un hombre como Zaqueo, que estaba dispuesto a devolverle a los pobres la mitad de sus bienes y devolverle a los que le había defraudado cuadruplicadamente, como un resarcimiento del pecado. Muchas veces cometemos errores y queremos solucionarlo así por arribita nada más. No. Acá nos damos cuenta que no era por arriba. Acá no estamos viendo, y esto que dice acá la palabra de Dios, cuadruplicado, era una ley de Dios. Es decir, esto de volver cuadruplicado era una ley de parte de Dios. Amén. O sea que este hombre, quizás desordenado en su vida, con todo lo que había hecho, estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Señor. Por eso, querido amado pastor, esto es lo que Dios puso en mi corazón, para poder estar transmitiendo a los hogares en este mediodía. Qué bueno que podamos decirle: Señor, quiero que vengas a mi vida, quiero que vengas a mi hogar, quiero que vengas a mi familia. Pero ojalá que podamos tener
y nos involucramos todos, acá desde el más pequeño hasta el más grande, el que tiene cargo y el que no tiene, aquel que sirve y aquel que no sirve. Ojalá que todos podamos en el nombre de Jesús poder tener un corazón como el que tuvo Zaqueo o como el que tuvo esa mujer pecadora. Ambos eran pecadores, pero en ambos llegó la salvación. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Hasta aquí es lo que Dios me ha puesto en mi corazón para poder compartir, ¿verdad? Y poder estar transmitiendo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de gente que ha podido cambiar su destino, que estaba marcado por el mal, pero la actitud cambió. Ese rey Ezequías, donde tenía sentencia de muerte, que iba a morir, la muerte lo estaba siguiendo, y él dice que lloró amargamente, y Dios se glorificó. Podemos ver la vida de Pedro, que la vida de Pedro, habiéndole negado al Señor, dice que estuvo muy entristecido, muy amargado, y el Señor tuvo contemplación de eso y le restaura en lo que Dios había soñado para Pedro. Por eso quizás hay hogares que están padeciendo, hay familias, hay ministros que están padeciendo, que están sufriendo, ¿verdad? Y yo quiero, insisto, una y otra vez, no te dejes engañar con que estoy pasando esto porque Dios lo ha permitido. No, el placer de Dios es que a nosotros nos vaya bien. El placer de Dios es que las cosas en nuestras manos sean prosperadas. Te he llamado para que todo lo que hagas sea bendecido y prosperado. Amén. Ese es el placer y el sueño de Dios. Y Dios no va a cambiar su placer o su intención de su corazón. Él tiene que trabajar conforme a las circunstancias que se encuentran, ¿verdad? Y aquí vemos casas hermosas, corazones hermosos, que decidieron hacer lo correcto y Dios fue favorable. Hasta aquí es, pastor, lo que Dios me puso en mi corazón. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.